3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y este es nuestro segundo tema de el orden de Dios. En la serie El orden de Dios, y se llama Ordenando mi pasado. Ahora, como que suena algo incoherente el título, Ordenando mi pasado, pues sonaría como algo imposible. Pero el Señor tiene algo para nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así. ¿Listos? ¿Preparados? 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿sí? Muy bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hablemos con el Señor. Padre, gracias por permitirnos reunirnos una vez más para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Permíteme, Dios, permíteme ser usado por ti, mi Dios, para que de mí salga palabra tuya, mi Dios. Que seas tú ministrando los corazones de cada uno de los que te van a escuchar a través de este mensaje. Y fortalécenos en nuestras luchas y nuestras pruebas para presentar nuestra voluntad delante de ti, para que nos ayudes para corregir y cambiar lo que se debe de enderezar, lo que se debe de corregir, mi Dios. Gracias por todo. Habla nuestra vida, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El contexto de estos versículos nos habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esta porción está dando parte de su testimonio de lo que es su vida, de la capacidad que había llegado a tener como un creyente, como un judío, como un hombre que había llegado a logros humanos, pero que dice la Escritura, pero que todo eso lo tiene por basura, porque él habla de una excelencia que había llegado a obtener. Por ejemplo, dice, versículo 4 en adelante, dice, aunque yo también tengo en que confiar en la carne, entiéndase los logros humanos, dice así, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No quiere decir que no fueran importantes todos esos logros que había llegado a obtener. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Significa que él evaluó su vida, él evaluó su condición y pone como delante de él todos sus logros, pero también pone lo que significaría la eternidad en Cristo Jesús. Y concluye con que esto tiene más valor, el seguir a Cristo. Pero ya llegando a un punto, dice, versículo 12, habla de que había caminado con el Señor, y aún dice esto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también aseado por Cristo Jesús.
habla de que él no habla de que ya era perfecto, pero hacía algo que era diferente a lo que había estado haciendo. Que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué? La perfección en Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Cuando nosotros nos enfocamos en el pasado, es como cuando usted va manejando y usted no puede avanzar si usted se enfoca en el retrovisor y no en el parabrisas, en lo que tiene por delante, que está viendo la calle, el semáforo y todo eso. No, usted está viendo lo de atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué provocaría? Un choque, lógicamente, ¿cierto? Tiene sentido lo que le estoy diciendo. ¿Pero por qué? Porque nos enfocamos en lo de atrás. Y Pablo dice, no, eso ya quedó en el pasado. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en tema de que todos en algún momento de nuestras vidas sentimos que no avanzamos. Sentimos que como que estamos estancados, como que no avanzamos. Y aunque puede haber muchas razones, una de ellas son las ataduras de un pasado exitoso, pero que por las circunstancias de la vida ya no es tan exitoso. Tal vez usted era dueño de una empresa o gerente en una empresa, o tal vez usted venía de abolengo de tal manera que había heredado una fortuna, pero que ya no la tiene, o X. O puede ser un pasado tormentoso que no nos deja avanzar. Podrían ser relaciones familiares, tal vez nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con los hermanos, o inclusive con hijos. Tal vez algo que nos está estancando y que no nos deja avanzar porque nos enfocamos en qué hubiera pasado, o nos enfocamos en lo que nos hicieron, o algo que hicimos. Puede ser un matrimonio fallido. Tal vez usted ya viene de un matrimonio, o de 2 matrimonios, o de 3 matrimonios. Pero tal vez usted viene y eso no lo deja avanzar porque se está enfocando en el pasado. Puede ser una amistad de esas amistades tóxicas, o una amistad que usted perdió por una imprudencia que usted cometió. Tal vez usted dice, yo tenía un buen amigo, o una muy buena amiga, pero que por un error o por una imprudencia o por algo se fracturó esa amistad. Y eso no lo deja avanzar, inclusive poder tener nuevas amistades o abrir su corazón a nuevos amigos. Y eso lo puede estar deteniendo. Puede ser un trabajo donde usted diga, no, en aquel trabajo me iba como en feria y hasta tiene miedo trabajar y no se haga. Ay, no le eche la culpa a los demás. No, o puede ser de que fue un trabajo donde usted se desempeñaba muy bien, de tal manera que tenía el aprecio de toda la compañía, pero se cerró la compañía y usted está viviendo tal vez de las migajas del pasado. Es que allá en el trabajo, es que allá yo era el jefe, es que allá yo era... Y eso no lo deja avanzar, porque quiere que lo contraten como el jefe. Amén. Pero no es así, o no se ha logrado. O puede ser un lugar que no lo deja avanzar. Tal vez usted está recordando allá el rancho, allá las chivas, allá aquellas cosas que es que yo en el pueblo yo hacía esto. Y eso no lo deja avanzar. O puede ser un lugar tal vez hablando en tiempo o espacio, puede ser el colegio, puede ser la prepa o la secundaria. Todavía se viste como de la secundaria todavía, y no, ya. O tal vez puede ser una iglesia que no lo deja avanzar. ¿Qué significa esto? Bueno, de que tal vez usted viene de otros ministerios, en la cual tal vez usted fue manipulado o fue menospreciado, y se le hace difícil avanzar porque está preocupado o está ocupando su tiempo en el pasado.
Es que aquel pastor me hizo, es que los hermanitos me hicieron esto. De tal manera que llegó aquí y el que la está pagando soy yo. No. O todos nosotros. ¿Por qué? Porque usted viene con algo que lo está anclando al pasado y cree que todos somos iguales. Amén. No estoy diciendo que tampoco, como dice Pablo, no es que seamos perfectos o no es que ya hayamos alcanzado la perfección como iglesia. No, hermanos, la iglesia huele a pecado. Mire, bueno, mejor no. Pero la iglesia sí es, porque es un hospital donde huele a pecado. Miren, en los hospitales sí sabía que por eso el clima es muy frío, para que mate todas esas bacterias, esos gérmenes o enfermedades que puede haber en el ambiente. Por eso trato de mantenerlo así frío, porque los muchos bacterias o virus viven en el calor, pero cuando ya está frío, pues se mueren. Y es por eso que muchos hospitales siempre están fríos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades. Pues aquí también es un hospital. ¿Y qué es lo que hay? Pecado. Ahora sí volteé con el que está a su lado. Estás enfermo de pecado. Pecado monstruosis extrema aguda. El hecho de que la razón, de que es la razón que no nos deja avanzar, el pasado, y sobre todo nos puede estar provocando una crisis, un caos y un desorden en nuestra vida. Es por eso, apenas vamos a empezar, es por eso que tenemos que ordenar nuestro pasado, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que tenemos enfrente. Miren, muchos no han podido avanzar en su matrimonio porque se enfocan en los problemas del pasado. Todos veníamos con problemas y el primero era el pastor. Ustedes saben de que les hemos dicho de que venimos a los pies de Cristo por nuestro matrimonio. Pero ¿se imagina que estuviéramos enfrascados ahí todavía atormentándonos con el pasado? No, yo le perdoné sus faltas, ella me perdonó mis faltas y seguimos adelante. Si no, imagínense cómo estaríamos. Un matrimonio amargado. No estoy diciendo que ya hayamos llegado a la perfección, como dice Pablo, pero proseguimos a la meta. ¿Cómo? Dice, extendiéndonos a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, quien está trabajando a través del Espíritu Santo en nosotros para perfeccionarnos, para enseñarnos y mostrarnos cómo debemos de ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos en la congregación, ¿cierto? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que tenemos enfrente. Al tocar el tema del pasado es imposible no hablar de nuestros padres, porque mire, a final de cuentas, ustedes saben de que en la serie pasada de la familia, antepasada, que hablamos de la familia, querramos o no, nuestros padres van a influenciar en nuestro presente todo lo bueno o malo que ellos fueron, querramos o no. Ahora, depende de nosotros dónde acomodar eso. Si usamos sus errores, pues siempre vamos a estar enfocándonos en sus errores, en sus faltas. Pero si fueron virtudes, ¿cómo no imitar sus virtudes? Como padres o como esposos, como esposas, cuando veíamos el trato de nuestro papá con nuestra mamá, o al revés. Porque si nos enfocamos en lo malo, pues nunca vamos a avanzar, hermanos. Recuerden que podemos aprender inclusive de lo malo. Porque si tú identificas un error o una falta en tus padres, pues eso significa o te compromete para que tú no lo hagas, ¿cierto? Ahora, el tocar el tema del pasado, es imposible no hablar de nuestros padres. Tal vez tuviste muy buenos padres que se preocuparon por darte lo mejor, proveyéndote todo lo que necesitabas.
y sobre todo que te infundían el temor a Dios. A su manera tal vez, pero siempre con respeto, con moral, te enseñaron principios y te enseñaban el temor a Dios. No estoy hablando de que hayan sido perfectos, sino que se preocuparon por ti en proveerte lo mejor. O tal vez creciste sin uno o ninguno de ellos. Tal vez eres huérfano de papá o de mamá, o tal vez creciste con ambos, pero como que si no estuvieran ahí en la casa, porque nada más hacían el papel de proveedor tal vez, pero no como un padre, o tal vez una madre, pero una madre gruñona, amargada. Yo no sé, ahora sí que cada quien mire su pasado, o mire la actitud o el ejemplo de sus padres, sea bueno o sea malo. Como digo, o tal vez creciste con ambos, pero como que si no estuvieran, porque fueron pésimos padres y esos recuerdos han truncado tu presente y tu futuro, porque es como un grillete atado a tu cuello, encadenado a una pesada roca. Algo figurativo. No puedes avanzar. Por ejemplo, ¿saben por qué muchas jovencitas no se quieren casar y están con ese feminismo y todo eso? Porque no encontraron la figura de un buen matrimonio en sus padres. Y es por eso que yo casarme nunca. No, ¿yo para qué? Si voy a estar peleando todo el tiempo así como está mi papá y todo. No. Yo mejor con mi plantita o con un animalito, un perrito, un gatito y todo eso. O un pajarito ahí. Y no quieren relacionarse o se van al pecado y hombre con hombre, mujer con mujer. Y habla de trastornos. La Biblia le llama pecado. ¿Pero por qué? Porque muchas parejas el día de hoy no se quieren casar. Porque lo ponen como una alternativa. Cuando ellos saben de que el matrimonio es un mandato de parte de Dios, pero muchos no quieren casarse y están viviendo en unión libre, y esa unión libre los está llevando a estar pecando delante de Dios, y eso es tal vez porque no vieron un buen ejemplo en sus padres, como un buen matrimonio, un buen ejemplo. Tal vez no tuviste un buen padre o una buena madre, o tuviste uno que te maltrató, ya sea el papá o la mamá. Miren, muchas veces por el abandono de los padres, digo esto porque es más común que el hombre abandone a la esposa. Entonces a la esposa no le queda más que educar y criar a sus hijos solas. Ya sea porque la abandonó y se fue con otra, o ya sea que murió, o ya sea que emigró a este país y ya nunca regresó. Y a la mamá no le tocó otra más que educar a sus hijos como pudo, haciendo el papel de papá y mamá. Tal vez, pero como digo, es más común en los padres. Ahora, eso no quiere decir de que haya madres que abandonan a sus hijos. Tal vez no tuviste un buen padre o una buena madre, o tuviste uno que te maltrató o abusó de ti físicamente, ya sea con golpes, o abusó psicológicamente, con maltratos, con insultos. Tal vez te abandonó y eso te ha afectado, te ha marcado hasta el día de hoy. ¿O qué si es al revés? Y hablo ya a los padres de familia y a las mamás también. ¿O qué si es al revés y eres tú el que abandonaste a tus hijos? Tal vez en un exmatrimonio,
una relación pasada y abandonaste a tus hijos. No, que se divorciaron, sí, pero el hecho que se haya divorciado la pareja, eso no te desliga de la responsabilidad de seguir, de que tienes que proveer a tus hijos o a tus hijas. ¿Entienden eso? Y mire, eso tal vez no los puede dejar avanzar, porque no hay una integridad de estar delante de Dios. Ay, Señor, bendíceme, pero no cuidas a tus hijos que abandonaste tal vez en un matrimonio pasado. Y no van a poder avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar nuestro pasado. Pero ya es pasado, ¿cómo se puede ordenar? Bueno, vamos a aprender el día de hoy. El hecho de que hayamos arreglado el tema de nuestra eternidad con Dios por medio de Jesucristo, entiéndase que ahora que somos salvos, eso no quiere decir que nuestro pasado se ordenó automáticamente. No. Somos nosotros los que a medida de lo posible lo vamos ordenando. Tal vez son relaciones familiares rotas. Tal vez, bueno, es que no conocía del Señor y anduve tomando, anduve borracho con una y con otra. Ahora que conozco del Señor, yo voy y restauro los daños. Tal vez la ex esposa ya se volvió a casar, ya no se puede hacer nada. Pero sí tengo toda la responsabilidad y la autoridad para ir y restaurar mi relación con mis hijos. ¿Me explico? Si en el caso fuera. Tal vez puede ser con los hermanos o con los padres. Miren, muchos de los problemas que hay familiares son por malos entendidos. Un malentendido. Si le buscáramos, le escarbáramos ahí, nos vamos a dar cuenta que empezó con algo sencillo y que de ahí se fue agravando porque no se sanó aquel pasado. De tal manera que llega al punto de que todo explota. Tal vez puede ser, tenemos que ordenar a medida de lo posible nuestro pasado, tal vez con nuestras relaciones familiares rotas, tal vez ex esposos o con los hijos o con los padres. Hay algunos que tratan a sus papás como ni familiares los toman, no se preocupan por ellos. Y miren, el hecho de que somos cristianos, eso nos demanda a que dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Es cierto, tienes tu casa y tu prioridad es tu esposa y tus hijos, pero eso no te desliga tampoco para que puedas proveerle el cuidado a tus padres. No importa la edad que tengas. ¿Me explico? Y sabes, es que no puedo, es que no tengo. Tal vez por eso no tienes, porque no ayudas, no provees a tus padres. Ráscale y vas a encontrar. De que es cierto, nunca le he mandado, tengo un año, algunos nunca le han mandado a sus padres. O tal vez los tienen aquí y no les ayudan. Tal vez no tienes en lo económico, bueno, ve y ayuda y atiende su yarda o algo, o ayúdale y hazle de comer. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ya me estoy enojando, no se cree. Bueno, tenemos que restaurar esas relaciones a medida de lo posible. Obviamente que no vas aquí tiene que haber un equilibrio, hermanos, porque hay unos que tienen papitis y mamitis y que todo el cheque para la mamá y no se han cortado el cordón umbilical. No, tiene que haber un equilibrio. Dice la Escritura, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No quiere decir de que no te vas a hacer responsable de tus padres. Sin embargo, lo que dice es que tu prioridad es tu esposa y tus hijos. Pero cuando sigues en el orden de Dios, al ordenar nuestra vida, hay para todo, hermanos. Porque vas a alcanzar bendición. Para empezar, estás dejando un legado a tus hijos cuando cuidas a tus ancianitos. Mi hijo es testigo, mi hija es testigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, algo que lo hacía yo antes, pero no de la forma correcta. Entiéndase, antes de Cristo. Ya después en Cristo, Dios va ordenando nuestras vidas que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como hijos. Ok, bueno, ya no tengo mis padres. Yo.
pero tengo responsabilidades. Dice la Escritura que velar por las viudas, ¿cierto? Y no estoy ni jactancia, no es nada, le estoy diciendo algo que es en el orden de Dios. No podemos ayudar a alguien cuando, primero que nada, no hemos ordenado nuestro pasado. Muchos quieren ser candil de la calle cuando no pueden ayudar a los suyos. ¿Entienden, hermanos? Por eso, ¿qué es lo que implica esta serie? Un compromiso, es un reto de ordenar nuestras vidas. Ordenar para avanzar, tenemos que ordenar ¿qué? Nuestro pasado. Comencé en el origen. Ordenar que nuestros pensamientos. Ahora empezamos o continuamos ordenando nuestro pasado. Tal vez hay negocios que hicimos que fueron truncados o que los hicimos fraudulentamente. ¿Qué debemos de hacer? Corregir a medida de lo posible. Si vendiste algo que tú sabías que estaba descompuesto, ¿qué tienes que hacer? Lo correcto. ¿Amén? O relaciones amorosas. Engañaste a alguien. ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar. No. Recuerda, si ya usted está casado o casada, simplemente ore por esa persona que Dios le quite la amargura que usted le provocó. El hecho es de que tenemos que, o tal vez hay viejas amistades que fueron, como digo, fueron truncadas por algo malo que hicimos. Por eso, a medida de lo posible, restaurar el pasado, ordenando nuestro pasado. ¿Por qué? Porque si no, no nos deja avanzar. ¿Sabía usted que nadie se tropieza por casualidad con el orden? ¡Ay, ya soy ordenado! No, es algo que tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros. Nos corresponde a nosotros, porque tampoco nadie le es fiel a Dios estando en desorden. Nadie. Miren, ¿se acuerdan que yo les comencé esta serie diciéndole que es un reto para todos? ¿Y para quién es primeramente? Ahora tienen toda la autoridad para decir, para usted, pastor. Desquítense, les doy chance. Sí, porque tengo que ordenar mi vida. Y mire que la carne no quiere, la carne se resiste. Pero si Dios lo puso en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerle caso a la carne o a Dios? Y eso implica un reto. Y mire que le estoy dando autoridad para que puedan decir, pastor, ya ordénese. Y más que nada a mi esposa, a mis hijos, porque son los que viven conmigo. Amén. Qué valor, pastor. No se crean, estoy temblando. Hay cosas que no nos dejan avanzar. Entonces tenemos que ordenar nuestro pasado. Nos corresponde a nosotros mismos, con la gracia de Dios y el poder de Dios, que podemos ordenar nuestro pasado. Hay muchos hijos que albergan amargura contra sus padres y esa amargura los consumirá por dentro. Por eso, cuando un progenitor no reconoce su rol vital como padre, y esto es más para los varones, sus hijos sufrirán por ello. Porque mire, el orden de Dios está hablando de que es el padre, es el esposo, la esposa y los hijos, ¿cierto? Pero cuando no está el padre, ¿qué pasa? Ahí empieza un caos. Y mire, ¿por qué cree que la Biblia está más directamente con un lenguaje para el varón? Porque somos la cabeza, somos los responsables. Eso no desliga a la mujer. Ahí dice que para los hombres, sí, pero no. Es para todos, ¿cierto? Los mandamientos de Dios son para todos. Así como la salvación es para todos, tanto como para el varón, para la mujer, también la condenación. Nadie se va a salvar por ser mujer nada más. No, se va a salvar porque ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que sus hijos sufrirán por ello, hablando de que si en el caso del padre de familia, pues no hizo su trabajo.
entonces a los hijos son los que van a sufrir tal vez un resentimiento, una amargura los estará consumiendo por dentro. Por eso, cuando un progenitor no reconoce su rol vital como padre, sus hijos sufrirán por ello, condenándolos muchas veces a repetir la misma historia de desorden. El matrimonio es el adhesivo que mantiene a los padres unidos con los hijos, cuando el matrimonio está unido. Y eso mantiene a los hijos unidos a los padres. Porque cuando ya no está el papá o no está la mamá, se quiebra eso. Ahora, también los nacimientos ilegítimos y el divorcio son dos de los factores más importantes que separan a los padres de los hijos. Y eso es porque por un desorden. Pero estando en el orden de Dios, hermanos, tenemos que ordenar nuestras vidas. Por otro lado, nuestros padres, tal vez sin el conocimiento de Dios, lo único que nos heredaron fueron malos hábitos, amarguras y desorden. Hay muchas cosas, muchos malos hábitos que yo heredé de mis padres. No es que los esté acusando o condenando, no, pero hay muchas cosas que yo las reprendía, pero que terminé haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todos aprendemos por repetición. Cuando vemos la influencia de la vida de los demás y más sobre todo de nuestros padres, que tiene gran potencial de influencia en nuestras vidas. Como se comportan nuestros padres, tarde que temprano vamos a terminar nosotros. Ahora, no es una regla, pero muchas veces se va a repetir la historia. Por otro lado, nuestros padres tal vez, yo lo leí, ok, pastor, ya puso el dedo en la llaga. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Número 1, suelte las cosas que le estorben. Pueden ser relaciones pasadas. Relaciones, por ejemplo, amistades de esos que siempre te invitaban, que hasta te sentías a gusto porque decían sus palabrotas. No, ya quítate mira, si pueden compartirle, compártanles. Pero ya si ellos no quieren, se resisten, que no, quieren vivir su vida, miren, ellos mismos se apartan solos. La cosa es que no vayas tú y los sigas. Es que me siento a gusto con ellos, no, son mis mejores amigos, es que es de la infancia. No, ya corte eso, porque le va a estorbar. ¿Dónde deben estar las ovejas? Con las ovejas. ¿Se imaginan las ovejas ahí con los lobos? ¿Qué van a hacer? Pues se la van a devorar. Por eso las ovejas se ayuntan con las ovejas. Las ovejas se crían con las ovejas. Suelte las cosas que le estorben. Número 2, deje ir esas relaciones tóxicas del pasado que aún lo atormentan. Bueno, puede ser, mire, inclusive una relación amorosa, que allí está usted, y que tal vez usted dice, no, ya ni me acuerdo, pero apenas salen esos de los rieleros de Vicente Fernández, de los temerarios, de los que, y ya te acordás, te fuiste hasta allá. Ahora, hay cosas que no puedes desligarte de ellas porque están en tu pasado, están en tu esencia. Bueno, simplemente acomódelas donde debe de ir, ¿cierto? Porque todos tenían una historia, ¿cierto? Amén. Bueno, simplemente ordene su vida. Ya hay cosas que tiene que dejar atrás. Corte de tajo todo eso. Número 3, saque de su corazón todo aquello que lo está consumiendo por dentro. No sea de esos acumuladores impulsivos que todo lo está guardando, todo lo está reteniendo, de ahí todo lo está guardando. Aquí voy a entrar en un tema de la psicología, pero voy a tomar para llevarlo a lo espiritual. Mire un ejemplo del desorden que puede haber en nuestras vidas. El desorden se nota. Es algo, mire, es más, sí o no,
bueno, cuando venimos a Cristo, pues veníamos como veníamos. Pero llega el punto en que hasta nuestra vestimenta se va cambiando, ¿sí o no? ¿Se imagina aquí que yo me subo con la playera de las Chivas? No, pues, bueno, de los santos, pero de las Chivas. Una oveja o algo, no, de las Chivas, no. Bueno, o imagínese que venga con short, no. ¿Por qué? Porque vamos ordenando nuestra vida, vamos ordenando nuestro vestir, cómo vestirnos como cristianos. No quiere decir de que una cláusula para ser cristiano que tengas pantalones de pincitas y todo. No. Pero sí en un orden, hermanos, hermanas, en un orden, ¿cierto? Dice la Escritura que habla de las mujeres no con peinados ostentosos ni extrafalairamente, por ejemplo, muchas joyas. ¿Se han visto los rockeros? Todos como buscan, parecen, bueno, ya les digo. Pero no estoy diciendo que no puedan traer aretes las hermanas o una joya, pero no extrafalariamente, exagerado. ¿Me explico? Por eso Pablo les dice, no, ordenadamente. Un peinado no ostentoso, porque los peinados antes eran así de edificios. No, peines, hermana. Digo, bueno, todo con un equilibrio. Igual, varón. Amén. De que digan, vienes a la iglesia o no vas al partido de fútbol. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo es que empezamos? Todo corrigiendo, ¿cierto? Nuestra vestimenta. Amén. Ya nos evidenciaste, pastor. No, pues, ¿a qué venimos? ¿No es eso? ¿A ordenar nuestras vidas? Que el Señor vaya ordenando nuestras vidas. Bueno, somos nosotros los que tenemos que ordenar nuestras vidas. El desorden se nota. ¿Sí o no? Imagínese que pues, tengo que venir rasuradito. Hay veces que subo así, pero pues, me lo acomodo, me arreglo porque quiero traer la barba. ¿O qué? ¿Es pecado traer la barba o no? No, tampoco. Pero tengo que venir ordenado. ¿Sí o no? Ok. Pero se ve, aún con barba, se ve el orden, ¿cierto? Porque, ¿qué si no tiene barba y viene todo desordenado, despeinado y todo? Se nota el desorden, ¿sí o no? Bueno, el desorden se nota cuando se ve a simple vista que solo amontonamos cosas en el closet. Lleve esto al corazón, primero que nada, ¿sí? Puede estar ahí guardando que, ya expliqué, puede ser corajes, amarguras, resentimientos, o puede ser amores del pasado. Si me quieren, no me quieren, ya deje eso, ya está casado, ya está casada, ya deje de buscar ahí las cosas que no debe de buscar, ¿amén? Ahora, mire, el desorden se nota cuando se ve a simple vista que solo amontonamos cosas en el closet. Y tiene toda la autoridad para decir, y es para ti, pastor. Bueno, le digo a mi esposa. ¿Por qué? Porque me dice, mira, ordena tu closet. ¿Quién lo debe de ordenar? Yo, porque es mi closet. No se metan, ay, no se cree. No, es mi closet, es mi responsabilidad. Y le estoy dando toda la autoridad. Ahora, también ustedes ordenen su closet. Hay una prédica que di hace mucho tiempo, cuando le dice Dios al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Esa no se la esperaban, ni el rey se la esperaba, pero le dice Dios, ordena tu casa porque vas a morir. Miren, todos tenemos un lugar donde amontonamos cosas, ¿cierto? Ayer yo le decía a mi hijo, vamos a tener cosas que sacar cosas, porque en realidad no nos están estorbando. Es más, hasta para encontrar cosas, batallamos, se los estoy diciendo yo. Batallo a veces para encontrar una herramienta, yo sé que la tengo, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Tengo que ir a buscarla en el desorden, tengo que ordenar mis cosas. Le estoy hablando de mí. Y eso que en cosas digo, tengo que ser ordenado, bueno, hay otras cosas que tengo que ser más ordenado. Amén. Hay muchos que
Solamente usan el closet para amontonar cosas. Entiéndase, su closet o su cuarto de trichiles. Ahí donde está como, avienta todo, ahí y hasta le cierra para que cierre la puerta. Que forzar para que cierre la puerta, porque si no, ya no cabe nada de todo el montonadero que tenemos ahí. Acumulamos ropa que ya no usamos. Mire, una ya no lo usamos porque ya no nos queda. Es que voy a ponerme a dieta y sí me va a quedar. No te va a quedar, no te hagas. No te va a quedar. Tienes que dejar esos tacos, no te va a quedar. Además, mira, ya pasó de moda. Hermanitas, ya pasó de moda. Lo compraste porque estaba de moda y lo guardas todavía ahí. ¿Por qué? Santo. Acumulamos ropa que ya no usamos, pasada de moda o ya no nos queda. Aparatos que se descompusieron y decimos, un día lo vamos a arreglar. Un día ¿saben cuántas cosas tengo ahí? Graneadoras que digo, lo voy a arreglar. Ya están descontinuadas. Ya no voy a encontrar partes para arreglarlas. ¿Qué tengo que hacer? Echarlo a la basura. Entiéndase, hay cosas en el corazón que tenemos que sacar, porque si no, no vamos a proseguir a la meta, porque estamos enfocándonos ¿en qué? En el pasado. Acumulamos trotadoras o máquinas para hacer ejercicio, como que si fuéramos a hacer ejercicio. La resolución del año 23. Este año sí voy a adelgazar. No te hagas. Acumulamos trotadoras para hacer ejercicio que nunca vamos a usar. Algunas, más que nada es para ellas. Algunas guardan el osito de peluche de hace 20 años, que ahora parece Chucky. Era blanco, ahora ya es café. ¿Qué te pasó? Esta conducta solo refleja desorden y manifiesta que quieren vivir en el pasado. ¿Ya lo entendió? Es una conducta y que los psicólogos miran las conductas de las personas. A ver, ¿qué tienes aquí? Y se encuentra esta conducta. Es un desorden. Repito el comentario. Esta conducta solo refleja desorden y manifiesta que quieren vivir en el pasado esperando corregirlo. Pero eso, usted y yo sabemos que no va a pasar. ¿Por qué? Porque acumulamos cosas, guardamos cosas, cosas que no vamos a usar o cosas que ya no nos quedan y ahí seguimos manteniéndolas. Tenemos que ordenar nuestro pasado. La pregunta es, ¿cómo, pastor? Pues ordenando su presente. Usted ya no puede hacer nada del pasado, ¿cierto? Nada. Ni yo puedo ordenar nada del pasado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ordenando mi presente. Sacando de nosotros todo aquello que nos hace daño, aquello que nos estorba, aquello que nos esclaviza al pasado, aquello que nos consume por dentro, aquello que es tóxico y que contamina a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar nuestro presente. Solamente cuando hagamos nosotros un alto, hasta aquí llegué con el desorden, de aquí en adelante voy a ordenar mi vida. ¿Y tú crees que es una casualidad que Dios esté poniendo esta serie en nuestras vidas? Porque Él quiere que ordenemos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones con los demás. Quiere que ordenemos, primero que nada, nuestro pasado. Nada podemos hacer con el pasado, pero sí podemos hacer en el presente para ordenar y seguir adelante al futuro, pero en un orden. Recuerde que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos perdonar a aquellos que en un pasado nos hicieron daño. Ahora sí podemos. Si usted dice, es que no puedo. No, aquí hay un problema. O hacemos o no hacemos. Porque Dios ya lo capacitó para perdonar, porque usted ha recibido el perdón, ¿cierto?
Quiere decir que Dios lo capacitó para que usted pueda perdonar, de que dé de gracia lo que recibió de gracia. ¿Qué recibió? El perdón. Entonces usted no puede decir, yo no sé qué es el perdón. Entonces Dios no te ha perdonado. Pero no te perdona no porque Él no haya querido, sino porque tú no te has arrepentido. Porque si tú te arrepientes, el Señor te perdona. ¿Entiendes eso? Entonces, eso nos capacita para dar de gracia lo que recibimos de gracia. Ahora, está el otro lado, de ir a pedir perdón también. Porque podemos decir, es que me dañó. No, es que también tú has dañado a alguien también, tal vez. Nadie aquí puede decir, todos me hicieron. No. También has hecho, o hemos hecho. Hemos dañado a las personas, las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con los demás. No te hagas. Ahí en tu casa tienes algo que te robaste. Santo, eso salió así de repente. Algo que te trajiste de tu trabajo. O tienes un montonote y una pilota ahí de cosas que te has llevado de tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Saca todo eso, primero que nada, de esa mala conducta, de ese pecado. Y corrige tu presente. O usted se puede parar delante de aquí y decir, todo lo que tengo es el fruto de mi trabajo. Ese silencio nos delató. No, hermanos, ¿por qué? Porque venimos de un pasado, ¿cierto? Y todos en nuestro pasado, ¿qué éramos? El manifiesto son las obras de la carne: hechicería, enemistades, ladrones, mentirosos, las miserias del ser humano, hermanos. Todos éramos eso. Que yo no, usted era, nomás que no se lo habían dicho como se lo está diciendo el pastor. Recuerde que no es solo cómo comenzamos nuestra vida en Cristo, sino cómo la vamos a terminar. Porque a muchos, por no ordenar su pasado, no pueden avanzar, porque viven anclados en su pasado y se alimentan de las migajas de su pasado, aunque sea doloroso. Pero se alimentan de las migajas del pasado por no querer ordenar su presente. Usted y yo no podemos regresar al pasado y ordenarlo, pero lo que sí podemos hacer es poner nuestro presente en un orden para que en el futuro no nos estorbe nuestro pasado. El pueblo de Israel en Egipto estuvo expuesto a costumbres paganas, a malos hábitos, a vidas desordenadas y todas esas malas conductas que se habían arraigado tanto en los hebreos, que no solo estaban esclavos literalmente, sino también en sus costumbres y formas de vivir, y tuvo que sacarlos Dios con mano poderosa, con milagros y prodigios, para sacarlos y llevarlos al desierto y desintoxicarlos de Egipto. Los hebreos se habían acostumbrado tanto al paganismo. Ellos, ¿se acuerdan de que ya ni siquiera ejercían la circuncisión a los niños? Por eso es que fueron circuncidados allá en el desierto. Pero ya se le habían olvidado de los mandamientos y los preceptos de Dios, que los mandamientos de Dios, aunque no tenían la ley todavía. Pero tenían conceptos y principios que desde Abraham ya entendían. Pero ellos no, ellos empezaron a olvidar, empezaron a de alguna manera u otra quererse adaptar a la vida de los egipcios. Y recuerde esto, que Egipto es una figura del mundo. Y dice la Escritura, Pablo enseña en Romanos capítulo 12, dice, no os amoldéis a este siglo, a este mundo. También menciona el apóstol Juan, dice, el que es amigo Santiago también lo menciona, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que es amigo de Egipto se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo hebreo? Reconocer, primero que nada, no estar peleando con Dios, porque llegó el punto en de que, primero que nada, su incredulidad no los dejaba avanzar.
Cuando llegó Moisés a presentarse y decirle que Dios los iba a liberar, no creían. No fue hasta, mire que los milagros y prodigios no era para que Faraón creyera, sino para que su pueblo creyera. Entonces vemos cómo a final de cuentas Dios cumplió su promesa de sacarlos de Egipto para llevarlos al desierto. Pero ellos estaban tan acostumbrados a su pasado y no quisieron desintoxicarse de Egipto, que llevaban a Egipto en su corazón. Y Dios lo que tuvo que hacer fue matarles al Egipto, matándolos a ellos en el desierto. ¿Entiende eso? Dios quería ordenar sus vidas, pero ellos no quisieron, se resistieron. Cuando nosotros te decíamos que nos dejara servirle a Faraón, ¿no era lo que decían ellos? Ahí teníamos melones, teníamos esto, teníamos ajo, teníamos... ¿Y de qué te serviría tener todo eso, pero esclavo? ¿De qué serviría seguir en tus malas conductas o en tu vida desordenada, pero esclavo de Egipto? Esclavo del mundo. Cuando Dios te está queriendo llevar al orden, a todos nos quiere llevar, ¿cierto? Vamos a hablar como congregación también. Dios quiere que entremos a un orden. Recuerde que ellos anhelaban regresar a la esclavitud de Egipto y por no sacar a Egipto de su corazón, Dios los enterró en el desierto. No podemos regresar a los malos recuerdos para arreglarlos. La manera de avanzar en nuestro desierto es ordenando nuestras vidas. Pastor, ¿no sería más fácil que Dios nos borre el disco duro de nuestra memoria cuando nos convertimos al Señor y ya? Está en la Escritura, dice en Hebreos, dice que el Señor, cuando venimos a Él, nos arrepentimos, y dice Él, una de sus promesas, y dice, y nunca más me acordaré de tus pecados, ¿cierto? ¿Quiere decir que ya se le borró la mente a Dios? No, lo que está diciendo es de que no te va a traer a juicio lo que hiciste el pasado que tenías a juicio, porque ya te arrepentiste, se supone. ¿Me explico? No es que Dios ya se le haya olvidado, no. Pero Él dice que no lo va a traer a juicio, a la mesa, o estarte recordando, mira de dónde te saqué, mira que esto, que lo otro, mira que lo otro. Pero resulta de que a nosotros no se nos ha olvidado. ¿O a usted ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor? No. ¿Qué no sería más fácil, pastor, de que de una vez que nos borrara el disco duro y continuar y seguir adelante para no estar amargado, resentido con esas malas costumbres de avaricia, codicia? Pues sí, sería más fácil. Pero por algo lo dejó. Cuando el pueblo de Israel regresó de Persia, después del cautiverio a Babilonia, llegaron los persas y dijeron el rey persa, pueden regresarse ustedes los hebreos, regrésense a su ciudad a través de ese líder Nehemías. Y llegan ahí a llegan a Jerusalén y ven que las murallas están tumbadas. Entonces, ¿qué hacen? Reconstruyen y tienen que ordenar las murallas, reconstruirlas, pero había puertas. La puerta del pescador, la puerta de esto, todas las puertas que tenían las murallas alrededor de la ciudad. Y había una que es la puerta del muladar. Ahora, ¿para qué serviría esa puerta del muladar? ¿Sabe para qué? Para sacar toda la basura. ¿Se imagina que estando amurallado no hubiera entrada para traer comestibles, recursos que necesitaran, pero que no hubiera una puerta para sacar la basura? ¿Cómo estaría esa ciudad? Sí sabía que por eso lo que Dios les quería decir era que tienen que sacar la basura. Todos necesitamos una puerta para sacar el pasado, la basura, lo que es tóxico,
lo que se está acumulando. Si eres tú de esos acumuladores que estás amargado y que me dijo y que esto y que el otro, estás acumulando basura. Y Dios, de alguna manera, en su soberanía y en su sabiduría, dijo, no, si te borro el disco, tú vas a volver a hacer lo mismo. Y la razón por la cual no nos borró el disco duro, o no borró de nuestra memoria nuestro pasado, nuestros pecados, es para que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. ¿Entiende eso? Ahora, eso significa que al reconocer esto, nosotros es nuestra responsabilidad. Dios ya hizo su parte y nos está capacitando para que nosotros mismos saquemos de nosotros el pasado desordenado. Hay cosas que usted no tiene que sacar, al contrario. Por ejemplo, miren Moisés. Moisés, él llevó una muy buena escuela en estrategia militar, tal vez en negocios, como un futuro líder en Egipto. Pero de nada le iba a servir porque eso lo iba a anclar más a Egipto. Pero no fue hasta que tuvo un trato con Dios, que Dios le habló a través de una zarza después de que lo llevó al desierto, donde él entendió y acomodó lo que tenía que acomodar, ese conocimiento donde debe de ir, para que ahora hiciera la voluntad de Dios con el conocimiento que ya tenía. ¿Me expliqué? Ahora, estudiemos un ejemplo bíblico en la vida de un hombre que tenía que ordenar su pasado para seguir avanzando en el propósito de Dios. Estoy hablando de Jacob. Ya hemos estudiado en la serie que estamos llevando de los patriarcas, pero el Señor me puso que habláramos de este tema. Y para entrar en esto, bueno, abra su Biblia en Génesis capítulo 31. Jacob había sido menospreciado. Voy a parafrasear para llegar a este punto. Jacob había sido menospreciado por su propio padre. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Ahora, tome eso en cuenta. Significa, ¿qué fue lo que dije? Que muchos están anclados en su pasado por las relaciones con sus padres. ¿Se acuerda que lo mencioné? Ahora, vamos a tomar el ejemplo bíblico. Jacob había recibido el menosprecio de su propio padre. Es aquí donde se encuentra el origen del problema. En un padre que amó más a uno de sus hijos. Recuerde de que Isaac, padre de Jacob, tenía dos hijos. Tenía a Jacob y tenía a Esaú. Y dice la Escritura que Jacob amaba más a Esaú. Ahora, desde aquí comienza el problema. ¿Dónde está el problema? ¿En Jacob? No, estaba en el padre, que estaba menospreciando a uno de sus hijos. ¿Lo ve? ¿Sí lo ve? Ok. Espero que usted no esté haciendo lo mismo, porque tenemos los ejemplos bíblicos. Ahora, mire esto, de que él, buscando la aceptación de su padre, tuvo que recurrir a la manipulación y al engaño. ¿Se acuerda cómo él manipuló una situación cuando su hermano mayor venía, porque a él le correspondía la primogenitura por derecho, pero que venía de regreso, que no había casado nada, y él se puso ahí con su tiendita, se vende lentejas, caldito de lentejas, y hasta le ponía más agua para que soltara más vapor y oliera más rico, de tal manera que su hermano le dice, dame de tu potaje, dame de esas lentejas. Conocemos la historia. Y dice, véndeme tu primogenitura. ¿Qué usó ahí? Astucia, usó manipulación, y más adelante, para recibir la bendición de su padre, tuvo que engañar a su padre. Pero ¿cuál era el principio? Él quería la aprobación de su padre. ¿Entiende eso? Ahora, él quería la bendición de su padre y recurrió a la manipulación y al engaño, y comienza aquí su carrera delictiva como un engañador, como el usurpador. Consiguió la bendición, consiguió la primogenitura que le compró a su hermano, pero pagó un precio caro.
tuvo que salir huyendo porque su hermano Esaú, que se había sentido defraudado, se había sentido engañado, él dijo, luego que muera mi padre te voy a matar. Entonces él sale huyendo. ¿Recuerda la historia? La hemos estado estudiando. Sale huyendo y en esa salida tuvo un encuentro con Dios, en una visión, en un sueño, una visión más que nada, que tuvo Jacob en esa huida, que llegó la noche y dice que se recostó y tomó una piedra de cabecera, de almohada y recostó y aquí es donde Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, el Dios de tu padre Isaac, y yo voy a estar contigo. Quiere decir que Dios sale a su encuentro para presentarse de quién es Él. Porque Jacob había oído del Dios de su padre, del Dios de su abuelo Abraham, pero no había tenido un encuentro con Dios. Y Dios simplemente le muestra una escalera. Recordemos ese episodio, en esa visión. Y comienza aquí un proceso para ordenar su vida. Más adelante, dice la historia bíblica, dice, llega a la casa de su tío Labán para que lo lavaran. Bueno, llegó a la casa de su tío Labán, donde conoce al amor de su vida, a Raquel, hija de Labán, por quien le trabaja 7 años cuidando las ovejas y estando de siervo ahí en la casa de su tío Labán. Pero su tío, cuando se llegó el tiempo de ahora sí que cobrar su pago, que iba a ser su esposa Raquel, pero su tío Labán lo engaña cuando se cumplieron los 7 años del pago por su hija menor, Raquel. Labán le da a Lea, la mayor, engañando a Jacob como él engañó a su padre. Por lo que le trabajó otros 7 años por Raquel. Ya son 14 años. Pero aún se queda otros 6 años donde su suegro y patrón Labán le cambia el salario 10 veces, abusando de él. Pero Dios le dice a Jacob que se regrese a la casa de sus padres. Ya Dios llegó el tiempo donde tenía que Jacob ordenar su pasado. No puedes avanzar aquí, tienes que regresarte a Canaán. Y va a regresar. Pero el regresar a Canaán, si regreso a Canaán, ahí va a estar mi hermano, quien prometió que me iba a matar. ¿Recuerdan eso? Estoy parafraseando. Pero también dice, aquí tengo un compromiso con Labán. Un compromiso porque, pues, sus hijas, aunque son mi esposa, de alguna manera estamos en el clan de Labán. Entonces él dice, bueno, tengo que salir y tiene que salir como huyendo, porque ya conoce a su tío Labán, que era aprovechado. Entonces tiene que hacerlo a escondidas. Él no deja, aunque está en ese proceso de cambio después de ese encuentro con Dios, él está en ese proceso de cambio, pero tiene que acudir nuevamente a ese engaño, a mentir, porque aprovecha cuando su tío Labán y sus hijos se van a cuidar a otras ovejas, a otra región, y él aprovecha la oportunidad para salir huyendo. Quiere decir que está haciendo las cosas, pero incorrectamente. Dios le dice a Jacob que regrese a la casa de su padre, lo que implicaría arreglar su pasado con Esaú. Jacob sale huyendo de la casa de su tío Labán. Su tío lo persigue. Ahora, mire que en la soberanía de Dios, Dios hubiera dicho, o no hubiera permitido a Labán que le tocara a aquel a quien venía la promesa quien te llevaba la promesa de Abraham, que a través del linaje de Abraham iban a ser el Mesías. Pero Dios le permite a Labán que persiga a Jacob. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde Dios le va a dar la oportunidad a Jacob para que avance. Pero no puede avanzar si es que no arregla
su pasado. Sígame con mucha atención. Su tío lo persigue y lo alcanza y le reclama, ¿por qué salió huyendo? ¿Por qué saliste como un bandolero? Y no solamente le reclamó eso, sino que también le reclama por sus ídolos. ¿Se acuerda que Raquel había robado los ídolos de su padre? Entonces sale huyendo y cuando lo encuentra le reclama. Pero Jacob, después de que se había sentido frustrado, se había sentido usado, manipulado por su tío, engañado. Te trabajé 7 años y me diste a Lea. Te trabajé otros 7 años y me estuviste cambiando el salario. Te trabajé otros 6 años, eso ya fue por gusto. Te trabajé otros 6 años y me estuviste maltratando. Él iba frustrado. Y para hacer, imagínense si Dios no hubiera comenzado a tratar conmigo como pastor. Si yo estuviera frustrado con mi pasado. Si usted me estuviera escuchando decir cada predicación, esos de allá de la América, digo, esos de allá de México, esos patrones injustos, esos así. Cualquier cosa que me hubiera estado afectando, lo iba a estar predicando cada 8 días. Porque así hay pastores que predican solamente de su amargura. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque no han arreglado su pasado. No lo han presentado delante de Dios, aunque Dios ya lo sabe. Dice el Señor Jesucristo que nadie puede usar un vaso si no lo limpia primero. ¿Se imagina después de que se echó el licuado y luego quiere tomarse un vaso de agua fresca y se quedó todo el licuado ahí, todo lo que quedó de un día, de 2 días, 3 días, y usted ahí quiere tomarse un vaso de agua fresca en ese vaso? Solamente una persona que no está bien de sus cabales, ¿cierto? ¿O usted se lo tomaría así? No, para ser usados por Dios, Dios tiene que comenzar a limpiarnos por dentro, pero eso nos corresponde a nosotros. Él ya hizo su parte. ¿Qué? ¿Cuál fue su parte? Proveyéndonos al Espíritu Santo, quien nos capacita con el poder, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos el dominio propio para decirle no a esa amargura que nos está consumiendo y ahora traerla delante de Dios. Señor, quítame esto. Ya te lo quité. Tú eres el que no lo sueltas. Tenemos que soltar el pasado. ¿Me explico? Ahora, mire esto, de que Jacob, Dios quería, su tío, el tío de Jacob lo persigue y lo alcanza y le recuerda que le reclama por qué salió huyendo. Dios permite que lo alcance para que Jacob no deje una etapa de su vida inconclusa. Dios quería que Jacob sacara sus frustraciones, sus complejos, sus malas experiencias, para que no le estorbara en el futuro. Así como usted. Si usted sigue cargando cosas del pasado, Dios quiere que la suelte, que la saque, que limpie su corazón. Entonces, aquí es donde ya llega Labán, le está reclamando, es que te llevaste mis ídolos, te llevaste mis hijas, te llevaste mis nietos, mis nietas. Entonces dice en el capítulo 31, versículo 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, su tío, su suegro y su patrón. Y le respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué con tanto ardor hayas venido, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todo lo que los enseres de tu casa? Pon aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. ¿Por qué? Porque le reclamaba que se había llevado los ídolos. Y se puso a buscar
Porque Jacob dijo, si lo encuentras, que muera aquel ladrón. Bueno, sabemos todo lo que pasó. Y no encontró las evidencias, no encontró sus ídolos de Labán. Entonces, ¿qué es lo que Jacob? Ahora sí, no encontraste nada, ¿ve? Ahora sí me vas a escuchar a mí. Entonces, ya aquí Jacob le empieza a reclamar a Labán. Entonces dice, si hay algo, que sácalo aquí y los demás van a juzgar como van a ser testigos. Estos 20 años, aquí empieza a hablar Jacob, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje los arrebatos por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. ¿Está sacando qué? Su pasado, su frustración. Dice, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. Y yo creo ahí las esposas, ya Jacob, ya tranquilo, quítate de aquí, suéltame. ¿Se acuerdan de ese día? Dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y él trajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué significa esto? Que Dios le estaba dando la oportunidad a Jacob para que comenzara de nuevo, pero no iba a poder avanzar si es que no sacaba a relucir su pasado, saque sus frustraciones, saque todo aquello que le estaba estorbando, porque se imagina que Jacob hubiera llegado a Canaán con todas esas frustraciones. ¿Qué es el ejemplo que le iba a dar a sus hijos? Él tenía primero que acomodarse él mismo. ¿Entiende eso? Ahora, pero aún aquí ya arregló su problema porque dice que después, no, pues ya Labán dice, no, sí es cierto, tienes razón, y hasta hicieron comida, ahí hicieron su carnita asada, al otro día se despidieron, cada quien por su lugar, se regresaron a su lugar, ok. Pero aún había otro problema. Aún le tocaba una prueba más para cumplir con el propósito de Dios en su vida, en la vida de Jacob. Y era arreglar el conflicto, el desorden de su pasado con su hermano Esaú. Pero antes tiene que venir Cristo a su vida para ordenar su vida, para que entienda que en sus fuerzas seguirá siendo Jacob, seguirá siendo el usurpador, y que la única manera que puede ordenar su pasado es con su presente, haciendo su voluntad, ofreciendo su vida a Dios, y Él lo capacite para ordenar su presente con su hermano Esaú. Recordemos de que ya continuó su camino directo a Canaán. Pero dice la Escritura, ya en el otro capítulo, dice, en el capítulo Jacob, y dice que así se quedó Jacob solo, versículo 24 del capítulo 32, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayó el alba. Todos hemos entendido de que este varón significa de una teofanía, que es Cristo prehumanado. El ángel de Jehová dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba.
Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Entendemos que dicen el usurpador. Dice, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Versículo 30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Paniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando él hace esa pregunta retórica, dice: declárame tu nombre. Y el Señor le pregunta: ¿por qué preguntas mi nombre? Le está diciendo: tú sabes quién soy yo, no te hagas. Por eso la respuesta del versículo 30 dice: he visto a Dios cara a cara. Ahora, dice la Escritura que venció a Dios y venció a los hombres. Jacob tenía que vencer a su viejo hombre, su vieja naturaleza, pero también tenía que vencer a Dios. La pregunta es: ¿cómo se puede vencer a Dios? ¿Cómo podríamos vencer a Dios? Buena pregunta, pastor. La respuesta es humillándonos. Y Él es movido a misericordia y nos bendice cambiándonos el nombre, cambiando nuestra naturaleza, capacitándonos para corregir, para ordenar nuestro pasado con nuestro presente. En el libro de Oseas, hablando de este episodio que acabo de leer, dice Oseas 12:4, dice: venció al ángel y prevaleció. Hablando de Jacob, venció al ángel, venció a Dios y prevaleció. Pero dice algo la Escritura: lloró y le rogó. Es algo que omitió Moisés en el libro de Génesis. No lo omitió por así deliberadamente. En la soberanía de Dios, Dios quería mostrarnos algo. ¿Cómo es que podemos vencer a Dios? Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando le reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas, que no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos corregir nuestro presente. Cuando nos humillamos y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Pastor, cuando tú te humilles es cuando reconoces de que Dios quiere ordenar tu vida. Hermano, hermana, cuando tú te humillas y dices: es que el viejo yo siempre va a querer ahí amontonar en el closet las cosas. El viejo yo va a querer amontonar las amarguras, resentimientos del pasado. Pero dice el Señor: suéltalo, déjalo ir. Jacob siempre quería ser Jacob. Luchó en su propia naturaleza. Venciste a los hombres. ¿Cómo? Cuando te humillaste. Y cuando te humillaste, entonces Dios te cambia el nombre. Es Dios quien cambia la naturaleza de los hombres, de las personas cuando nos humillamos delante de Él. ¿Cómo es posible de que ahora podamos estar sentados aquí 1 hora, hora y media, cuando en otros tiempos estamos camino allá a curarnos la cruda, o estamos en el mall, o allá en el estadio viendo el fútbol o cualquier otra cosa, menos la iglesia? ¿Cómo es que ahora podemos estar aquí? Porque Dios cambió nuestro nombre. De ser hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Cuando le depositamos al Señor: cambia mi pasado, cambia mi presente, para que yo ahora, Él pueda avanzar y pueda llegar a la casa de Saúl
y pueda ver, ¿sabes qué? ¿Sabe qué es lo que hizo Jacob? Ofreció lo que ¿qué es lo que él quería? Quería la bendición, ¿cierto? Y el recibir la bendición del Padre significa recibir también las propiedades del Padre. Pero ahora a Jacob ya no le importaba lo material. Tanto es así que cuando ve a su hermano, primero le manda ovejas, le manda vacas, porque se está despojando de todo eso, la avaricia que él tenía. Por eso él vendió, él compró la primogenitura con estafa, con engaño. Ahora él quería ser un hombre íntegro delante de Dios, restaurando los daños del pasado. Por eso llegó con su hermano, hermano, ya no me interesa, perdóname. En otras palabras, le estaba diciendo, perdóname. El hermano ya no le importó. No me importan, tengo ovejas, tengo vacas, soy un hombre rico. Pero aún así Jacob restauró los daños. ¿Cómo es que podemos nosotros restaurar los daños del pasado? No es hasta que tengamos un encuentro con Cristo. No es hasta que permitamos que Dios nos cambie nuestra naturaleza. No es hasta que Dios, el ángel de Jehová, cambie nuestro nombre y podamos vencer a Dios. ¿Dónde están los que vencieron a Dios? Somos todos aquellos que nos hemos humillado y que hemos reconocido su soberanía. Por eso dice en Oseas, dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le habló allí y habló con nosotros. ¿Por qué lloró? Alguien que es victorioso no va a llorar, ¿cierto? Lloraría de alegría. Pero dice, lloró y le rogó. ¿Por qué? Porque se humilló. Es la manera que vamos a vencer a Dios. Ahora, no estoy diciendo que en su mente que usted piense, lo vamos a ganar a Dios. No, nadie le puede vencer a Dios en sus fuerzas. No es hasta que dices, no puedo, me rindo, he querido cambiar mi pasado, he querido dejar de ser esa mujer amargada, ese hombre amargado, ese hombre resentido, esa avaricia, esa codicia. No es hasta que dejes todo eso y digas, Señor, ya no puedo. Y el Señor comience a tratar contigo, ordenando tu vida, ordenando tu presente. Y que tú voluntariamente decidas seguir al Señor para que cumplas la voluntad de Dios. Así como Jacob llegó con su hermano y dice que el hermano fue movido a misericordia también y lo abrazó y lo besó. Así también, hermanos, restaurar las relaciones pasadas a medida de lo posible. Solo con la ayuda de Dios podemos ordenar nuestro pasado presentándonos al presente, pidiéndole en humildad que nos cambie el nombre, que nos cambie el corazón dañado por los demás, por los menosprecios de los padres, la envidia de los hermanos, pero también reconociendo nuestras culpas delante de Dios y de los demás, restaurando los daños a medida de lo posible, limpiando nuestro corazón y comenzando con nuestro propio closet. Póngase de pie. Amén. Aleluya. Con esto despedimos a nuestros hermanos.